Respetado tutor y compañeros, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es William Edison Vanegas. Pertenezco al grupo 45 de el curso de instrumentación, programa de ingeniería electrónica. Este video pretende explicar la actividad número 3, donde nos piden que debemos encontrar en el mercado dos sensores comerciales y de bajo costo para medición de alguna de las siguientes variables físicas: peso, distancia, temperatura, humedad y vibración, y que no aplica el LM35. Entonces yo escogí un sensor de proximidad. Aquí tenemos el datasheet. Él dice que tiene un voltaje de entrada de 5.5 voltios, una corriente máxima de 0.35 miliamperios, una medida de distancia entre 10 y 80 centímetros, tiene una salida análoga y una temperatura de operación entre menos 10 y 60 grados, y esta es la forma física. Tiene un costo más o menos de 47.000 pesos, y la variable de presión utilizando el sensor MPX 4115. Voy a ampliar un poco acá. Aquí dice que tiene una presión máxima de 400 kilopascales. Aquí tiene más que todo esta la salida de presión. Dice que tiene una entrada de voltaje de 4.85 voltios mínimo, una corriente de 10 miliamperios, y que tiene una presión de 115 kilopascales. Y esta es la forma física de él, y tiene un costo más o menos de 23.900 pesos. Entonces el paso 2 dice que propaga un sistema de instrumentación electrónica en el cual mide una variable física en un entorno real usando alguno de los sensores descritos. Entonces yo propuse utilizar el sensor de proximidad, en cual lo encontramos en el menú del Proteus. Entonces aquí vemos que a 10 unidades nos da una salida de 2.35 voltios, o sea, a 10 centímetros de distancia. Entonces aquí se simula esta misma apreciación, y se va a utilizar el sensor el amplificador de instrumentación LM741 con una entrada de 12 voltios. Entonces, teniendo en cuenta esto, calculamos la ganancia de 5.106. Los 2.35 voltios aparecen de acá, de la medida del propio sensor, que es el voltaje que le va a entrar al amplificador, y se le asigna una resistencia, un valor de 1K, para poder calcular la resistencia R2. Entonces la resistencia del LM3914 es un dispositivo que nos va a convertir una señal análoga en una salida digital. Entonces aquí calculamos las resistencias, que son las resistencias del setting, por decirlo así, son estas de acá. Entonces aquí aquí digamos que tiene la calibración, aquí hay un divisor de voltaje, y nos va a dar la salida amplificada o convertida digital, mejor. Amplificada, entonces entra en el punto 5, que es la señal análoga que nos arroja el amplificador operacional. Aquí están las resistencias R1, que es un K, y la R2, que nos dio 4106 ohmios o 4.1K. Entonces aquí yo tengo aquí la simulación en Proteus. Vamos a ampliarla un poco. Vamos a arrancarla en 10. Aquí yo le asigné un voltaje de entrada de 5 voltios. Aquí, como pueden apreciar, aquí como hemos mencionado anteriormente, tengo 12 voltios de alimentación, la resistencia de 1K y la resistencia de realimentación de 4106 ohmios. Aquí yo alimenté a 12 voltios el circuito integrado 3914. Esto es un tren de resistencias para facilitar como el montaje de 100 ohmios. Entonces sabemos que los LED deben tener una resistencia de protección. Estos son dos resistencias más, porque el tren de la barra de LED es de 10, y la barra que tiene Proteus, la más grande, es de 8. Entonces, y aquí son las conexiones y las entradas de voltaje. Entonces pues vamos a arrancar la simulación. Acá vemos cómo el sensor nos entrega 10 y dos salidas, 0.35, salida de 10 voltios. Aquí, por la precisión del
digamos por los decimales. Aquí de pronto no nos alcanza a llegar, entonces aquí nos toca ir calibrando poco a poco. Muchas veces se recomienda un potenciómetro para tal fin. Entonces aquí vemos que todavía no llega al máximo, entonces aquí nos toca ir como, por decirlo así, jugando, o sea, buscándole una medida a la resistencia hasta que nos dé de pronto más salida a la al tren de LEDs. Entonces aquí yo estaba dando hasta que aquí ya nos reduce, entonces aquí tenemos que aumentarle. Entonces aquí ya no le damos a dar, tenemos 1.1K, entonces le vamos a dar 1.2K a ver qué comportamiento nos da. Aquí ya nos dio. Entonces es por decimales de todos los cálculos que nos da una pequeña variación, y entonces por eso se recomienda usar un potenciómetro, ya sea aquí o acá. Entonces aquí vemos cómo aumenta la distancia y vemos cómo se reduce la intensidad de los LED, o sea, el tren de carga de LED. Aquí por lo mismo tal vez también tenemos que volver a recalibrar un poco acá. Vamos a darle 8.4, a ver, 8.3 para recalibrar de nuevo acá la salida de tensión y la salida de los son como márgenes de error que tiene el software, y así entonces nosotros podemos, aquí ya nos bajamos, es que son por los decimales de los cálculos, pero pues para simular pues aquí ya podemos nosotros apreciar la idea, que es que con un sensor de distancia que tenemos una entrada analógica, la amplificamos con un amplificador operacional y la convertimos en una salida digital donde nos va a mostrar el nivel. Esa es como la primera parte del ejercicio. Entonces aquí tenemos las simulaciones y esto es en esto es que consiste el ejercicio. Es crear una salida de LEDs usando algunos de los sensores descritos. Se escogió el sensor infrarrojo de proximidad y esa es toda la actividad de hoy. Entonces muchas gracias por su atención.